Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy tenemos un programa verdaderamente especial, uno de esos programas que uno lleva años queriendo realizar porque, bueno, al final a pocas personas le ha dedicado uno tanto tiempo audiovisualmente como a José Javier Esparza, que, bueno, para cualquiera al que le interese la televisión más libre, pues sin duda está familiarizado con sus programas. Yo he visto desde tiempos modernos, Leer por Leer, por supuesto El Gato al Agua y tantos otros programas con los que he aprendido sobre una infinidad de autores y aparte de ser presentador de televisión, incluido la redacción abierta, que me acuerdo cómo aguantaba José Javier Esparza tardes enteras él solito con el espectador y bueno, hay que tener muchas tablas para llegar a hacer eso. Cualquiera que se haya puesto un ratito delante de una cámara lo sabe. También es escritor, por supuesto, o mejor dicho, es escritor incluso antes que presentador de televisión y tiene una bibliografía verdaderamente abrumadora. Su último libro hasta la fecha es Te voy a contar tu historia, la gran epopeya de España, publicado, como viene siendo ya costumbre, con sus últimos libros por la Esfera de los Libros y que es de alguna forma un resumen de todo el trabajo de los últimos años José Javier Esparza sobre historia de España. Sobre este libro acaba de publicar nuestro común amigo Gonzalo Rodríguez en su excelente canal El Aullido del Lobo una entrevista más que enjundiosa a la que me remito para los que le interese específicamente este libro. Y bueno, sobre la bibliografía de Esparza, pues yo creo que hay que destacar este libro, El terror rojo en España, verdaderamente es un mito sobre bueno, los crímenes que cometió el bando republicano, un libro además publicado en unos tiempos donde había bastante matonismo para aquel que no llevara la versión oficial. Y luego también yo creo que hay que destacar este libro, que en este caso fue compilado por el propio Esparza, que es el Libro Negro de la Izquierda Española, que en el mismo sentido, pues es otro hito en unos tiempos donde, bueno, digamos que mediáticamente estábamos menos familiarizados con los argumentos que iban contra la versión oficial de los hechos. Pero yo particularmente quiero destacar este libro de José Javier Esparza, que es Los 8 pecados capitales del arte contemporáneo, que verdaderamente me parece una lectura fascinante, donde no solo se habla de arte contemporáneo, se habla de filosofía y se habla de televisión. Y con esto precisamente quiero conectar con la primera pregunta, después de agradecerle que nos haya concedido esta entrevista, que es un verdadero honor. La primera pregunta es sobre algo que quizás a nuestros espectadores les pase desapercibidos, que es que su primera actividad fue la de crítico televisivo, por lo menos públicamente, y en el tercer apartado de este libro al que acabo de hacer referencia, Los 8 pecados capitales del arte contemporáneo, usted coge el término de Guy Debord, de la sociedad del espectáculo, y hablando de televisión, hablando de cine, hace una crítica bastante amplia a cómo se engaña a la masa, ¿no? Y es curioso porque luego usted ha tenido una amplia trayectoria como presentador de televisión, obviamente tratando de hacer lo que no se hace en los programas que usted critica, es decir, tratando con inteligencia y con madurez, como no se suele hacer al espectador. Eso es el karma, efectivamente. Bueno, Guillermo, buenas tardes a ti y a todos los amigos que nos están viendo. El honor es mío. Efectivamente, yo que empecé escribiendo en periódicos y tal, muy temprano, en unos años felices en los que uno podía trabajar profesionalmente antes de acabar la carrera incluso, que no es hace mucho tiempo y sería imposible para cualquiera de nuestros colegas, ¿verdad? Muy rápidamente, tan pronto como cuando empezaron los canales privados, comencé a hacer crítica de televisión para el grupo Vocento, entonces Correo, que eran, bueno, quiero recordar, 10, 12 cabeceras, más las que compraban también esa columna, que eran muchas más, ¿no? Y estuve haciéndolo durante 20 años todos los días, más de 20 años. Todos los días una crítica de televisión, lo cual también te permitió tener un observatorio particularmente adecuado para ver cómo se iba transformando la televisión en lo que era hace 30 años, ¿verdad? Y lo que se esperaba de ella hace 30 años y en lo que se ha terminado convirtiendo hoy, ¿no? Realmente hubo mucha gente en la época que denunció que la televisión estaba empezando a defraudar todas las expectativas. Recordemos que veníamos de una época en la que en España no había más que dos canales públicos, TV, la 1 y la 2, ¿no? Y lamentablemente el crecimiento exponencial de canales
defraudó todas las expectativas, y no solo eso, sino que además nos dejó completamente arrinconados, como si fuéramos malos, a los que lo habíamos advertido, ¿no? Porque no era solo yo, estaba Juan Cueto, Aro Teglen, en fin, gente con mucho más fuste que un servidor, ¿verdad? Que era el más jovencito de los que entonces nos dedicábamos a aquello. Y finalmente la televisión ha terminado convirtiéndose en una especie de expendedor masivo de espectáculo, ¿verdad? Del que prácticamente ha desertado cualquier tipo de esperanza de las que en ella se depositaban. Ahora suena un poco infantil, pero yo quiero recordar que en los años 80, 80 y tantos, la opinión común era que había que liberalizar el mercado televisivo para que, poniendo en circulación canales que vinieran de la mano de otras empresas, y había varias en la época, en fin, íbamos a tener una sociedad mucho más culta, porque la oferta cultural se iba a multiplicar, mucho más plural, porque la oferta de la opinión se iba a multiplicar, mucho más adecuada para una sociedad democrática compleja, porque habría más altavoces donde la gente pudiera debatir tranquilamente sobre cuestiones de fondo. Claro, tú esto lo cuentas hoy y la gente se trocha de la risa, porque lo que tienes en la tele es First Dates y Sálvame y todo eso, ¿no? Pero en aquel momento se pensó todo esto. Luego, a su vez, ese gigantesco pecado televisivo, que no viene desde el aparato, o sea, la culpa es de los que lo tenían en sus manos, ha terminado a su vez, bueno, purgando su pecado con la multiplicación, ya no solo de plataformas, sino de otra cosa mucho más importante, que es la enorme pluralidad de voces que han permitido las redes sociales. Cuando tienes un caso como el de Tucker Carlson, donde un señor expulsado de una televisión, no entro ahora a valorar si bien o mal, si quieres lo hablamos luego de ello, termina multiplicando, pero bueno, por X en audiencia, desde una red social a la televisión que le había expulsado a él, pues entonces es evidente que el mundo ha vuelto a cambiar y ya hemos entrado en una fase enteramente nueva. Por seguir un poco con esta labor que hizo en sus inicios, quisiera preguntarle por Fausto. Es muy interesante porque usted hizo un análisis del mito de Fausto, de su simbología, ese mito de Goethe, que más tarde han retomado otros autores, como por ejemplo Spengler, desde una óptica menos artística, más filosófica, porque usted identifica, ya digo, como otros autores antes, a Fausto con el espíritu de la modernidad. No sé si nos puede explicar un poco en qué sentido y sobre todo de qué forma se ha ido adaptando, ¿no? Porque es decir, desde que Goethe ya acuñó el arquetipo hasta después Spengler y a la actualidad, ha ido revalorizándose este mitologema. ¿De qué forma entiende usted que es el espíritu de la modernidad? Bueno, esto es un cambio de discurso muy radical y muy bien, te lo agradezco muchísimo. Solo precisar que la interpretación que Spengler recoge después no es la mía, sino la de Goethe, y yo llego mucho más tarde, como es lógico, por razones biográficas, ¿verdad? Yo descubrí, esta es una historia interesante, porque además es el único libro que he escrito que no he publicado. Aunque luego, evidentemente, ha llenado un montón de interpretaciones mías sobre muchas cosas cuando me dedicaba a otra cosa que no era la divulgación histórica, que es a lo que me he dedicado en los últimos 15 años y por la que mis lectores me conocen más, ¿no? Cuando me dedicaba más al ensayo y ese iba a ser mi camino. Ocurrió que leyendo el Fausto de Goethe, concretamente la edición de cátedra en español, empecé a ver, con un puro juego de imaginación, que buena parte de los hitos de la tragedia de Goethe iba correspondiéndose de una forma bastante asombrosa con lo que era el camino de la modernidad, ¿no? Hasta el punto de que podía considerarse que buena parte de esta obra, del Fausto, es una premonición de Goethe sobre lo que iba a ser, después de que él muriera, el camino de la modernidad, algo que en aquel momento no podía ni imaginarse, pero que él de algún modo vislumbró. Hay que tener en cuenta que es una obra que Goethe empieza muy joven y termina muy viejo. El Fausto es una obra escrita a lo largo de muchísimos años, ¿verdad? La mayor parte de la gente conoce fundamentalmente la historia de amor con Margarita y tal, digamos la primera parte del texto, pero la segunda parte, que desde el punto de vista, digamos, narrativo, es menos estimulante porque falta ese elemento de romanticismo tan claro, etcétera. Desde el punto de vista filosófico es una fuente de inspiración infinita. Por ejemplo, por poner unos ejemplos concretos, en esta segunda parte del Fausto se prefigura
de una manera muy clara el gran conflicto mundial entre dos fuerzas antagónicas, el emperador y el antiemperador, que en el fondo son la misma fuerza. Esto es lo interesante del asunto, ¿no? Es decir, ambas responden al mismo impulso, ¿no? Solo que Fausto se pone al servicio de una frente a la otra, pero igual podría haberse puesto al servicio de la otra frente a la una, ¿no? Que eso que encarna Fausto fundamentalmente es la voluntad de poder plasmada en la técnica y en la dominación técnica. En esta segunda parte del Fausto se prefigura algo como, por ejemplo, la fecundación artificial, a través de un personaje que se llama el homúnculo, ¿no? Y es muy interesante cuando es el propio homúnculo el que reflexiona sobre sí mismo, ¿no? El hombre sin alma, en realidad, ¿no? En esta segunda parte del Fausto se prefigura el exterminio del mundo tradicional por la pura voluntad de poder del mundo técnico moderno. Es el ejemplo más claro, seguramente, es la cabaña de Filemón y Baucis, los dos ancianos que viven en una pequeña ermita, ¿verdad? No molestan a nadie, ellos están en un rincón del mundo. Fausto ha conseguido conquistar el mundo, ha extendido la técnica por todas partes, en ese proceso de Gestalt que dice Heidegger, de racionalización técnica de todo el entorno, pero queda ahí esa pequeña ermita con esos dos abuelos que no molestan a nadie en realidad, pero su mera presencia es un desafío cotidiano a la omnipotencia de la técnica. Y finalmente Mefistófeles, al servicio de Fausto, aunque es en realidad quien manda, termina asesinándolos. Eso realmente es la metáfora de tantas cosas como se ha vivido en el mundo moderno, ¿verdad? Bueno, eso está también en esta segunda parte, el momento en el que 4 damas grises se le aparecen a Fausto por la noche y él puede jactarse de que las ha vencido a todas en esa pesadilla con forma de mujeres donde está la necesidad, la culpa, la escasez. Él es el hombre moderno que ha triunfado, ha vencido sobre la necesidad, hay alimentos, ha vencido sobre la culpa, ya no hay pecado, pero no ha vencido sobre algo mucho más sibilino que se llama la zozobra. Y esa zozobra, que es algo así como el malestar en la cultura de Freud, termina dejándole ciego a Fausto. Y el final es portentoso, porque Fausto llega al final de sus días, está en el borde de la playa, de las gigantescas tierras que ha conquistado al mar, y siente que muere, siente que agoniza, siente que ha llegado al final. Él ya está ciego por ese soplo de la dama gris de la zozobra en sus ojos, ¿no? Pero lo que oye de fondo es ruido de herramientas. Entonces él muere satisfecho y feliz porque piensa que, bueno, sí, él muere, pero el trabajo continúa. Lo que él ignora es que ese ruido que está escuchando no es el ruido del trabajo técnico que continúa, sino que es el sonido de las herramientas de los que están cavando su tumba. Y él muere allí. Bueno, son tantas cosas en esta segunda parte del Fausto que me parecían tan deslumbrantes como prefiguración de lo que iba a ser el camino de la modernidad, que se convirtió en una fuente de reflexión infinita que fui realmente poniendo aquí y allá en muchos aspectos. Y ese libro, que se llama Las Metamorfosis de Fausto, sigue sin publicar. Y bueno, seguramente, no quiero ser petulante, pero del mismo modo que Goethe al final de su vida escribió el Fausto final, tal vez yo al final de la mía, si Dios quiere, podré publicar este libro, que en el fondo fue el detonante de un montón de reflexiones posteriores, porque yo quiero recordar que toda esta reflexión sobre el Fausto la comencé cuando yo tenía 23 o 24 años, es decir, hace más de 35, ¿no? Y en ello, por cierto, me ayudó mucho y de forma muy crítica, a veces demasiado crítica, un gran talento, un gran sabio, que era Andrés Sánchez Pascual, el traductor al español de Nietzsche, de Schopenhauer, de Junger, que es el objeto de mi tesis doctoral, ¿no? Junger. Y que era una fuente infinita de reproches sobre mis interpretaciones. Me obligaba permanentemente a estar cotejando y corroborando que lo que yo decía se correspondía al original alemán, y si acaso otros en otros países lo habrían traducido de la misma manera que yo. En fin, ese trabajo universitario que quizás en una vida ideal habría podido acometer, pero que lamentablemente no pude porque tenía que ganarme la vida, como decía Feyerabend cuando le preguntan a Feyerabend ¿por qué tradujo usted a Popper? Tenía que ganarme la vida. Bueno, pues es un poco lo mismo. Y volviendo al tema de la crítica de arte, que quizás sea algo que también pueda sorprender a los espectadores que conozcan más la etapa más actual de su obra, señalaba yo este libro, que me parece que es un hito prácticamente por la capacidad sintética. Sus primeros libros son muy teóricos, son muy sintéticos y son ciertamente insólitos en España en la época, en el sentido de que en Francia, por ejemplo, o en Italia se encuentra mucha más bibliografía del mismo estilo. Sin embargo, en España era un erial en
en este sentido y usted señala esos pecados capitales del arte que en buena medida se pueden sintetizar, y si me equivoco, por favor, corríjame, como que el espíritu del arte es la belleza y el espíritu moderno en el terreno del arte es el nihilismo, es lo efímero y es lo novedoso. Estas categorías vienen en todo momento a refutar ese ideal tradicional estético de belleza, ¿no? El libro de los 8 pecados capitales del arte contemporáneo, es que además es un volumen que incluye tanto el ensayo específicamente sobre arte contemporáneo, como otros vinculados acerca del nihilismo, del arte, etcétera. En realidad fue un poco una rabieta intelectual, ¿verdad? Vamos a ver, yo había estado, si no recuerdo mal para entonces ya, porque es un libro de la época, digamos, anterior a la dedicación a la divulgación histórica, en la Secretaría de Estado de Cultura como jefe de gabinete es una experiencia fantástica, entre el año 2000 y 2004. No jefe de gabinete de prensa, jefe de gabinete técnico, político, ¿no? Está muy bien porque te enseña un montón de cosas sobre cómo funciona la administración, sobre cómo funciona realmente un gobierno, sobre cómo funcionan realmente los políticos, sobre cómo se gestiona realmente eso que se llama la cultura, ¿verdad? En el caso concreto de España, etcétera. Bueno, y algo que me había llamado siempre la atención en el mundo del arte contemporáneo era lo siguiente. Y con toda la gente con la que yo hablaba, y hablaba con muchos, al parecer a todo el mundo le importaba un bledo lo que pensara el espectador, ¿no? Esto es una cosa fantástica porque el artista es verdad que, bueno, siempre tiene una dosis importante de ombliguismo, particularmente en la época moderna, desde el Renacimiento, cuando empiezan a firmar, ¿no? Que antes no firmaban. Bueno, pero finalmente uno hace arte como forma de comunicación. Quieres expresarle a otro algo, algo que el otro va a entender. Y lo va a entender en función de sus propios recursos. Es decir, imaginemos un labriego español que llega en el siglo XVII a la corte, ¿verdad? Y se encuentra con las meninas, imaginémoslo. Se va a quedar impresionado. No va a ser capaz de interpretar todos los detalles excelsos que un técnico en arte de la época o aquella gente, el propio Velázquez, de verdad, que mandaban los reyes por las cortes de Europa en busca de obras, eran capaces de apreciar, pero sí va a quedar impresionado igual. Hoy hace falta el catálogo para entender lo que te están diciendo. Es decir, que el propio autor o incluso alguien que se gana la vida profesionalmente haciendo eso, ¿verdad? Le explique al espectador qué es lo que tiene que entender. En la época, en el Ministerio de Cultura, yo me encontré, en una época en la que yo era jefe de gabinete de Luis Alberto de Cuenca, teníamos a Bonet como director de Reina Sofía, Zugaza en el Prado, etcétera, Joaquín Puig de la Bella Casa en Bellas Artes. Me encontré con un montón de cosas que el Estado tenía, es decir, todos los españoles tenían que sufragar y que eran inconcebibles. O sea, realmente era orinar en la pechera del contribuyente, ¿no? Claro, la pregunta era ¿por qué? Es decir, ¿por qué esto era la deriva de, no? La mayor parte de estos compromisos, como por ejemplo los de Sierra, cosas tan audaces como pintar una raya negra con Rotring en la espalda de 4 toxicómanas y luego pagarles la papelina como parte de la contribución del Estado, ¿no? ¿Por qué eso era arte? Y por el contrario, apenas había apoyo para el arte que la gente realmente compraba e iba a ver. A mí me gusta mucho la música, pero gracias a mi padre, soy un melómano, no llego a la altura de mi padre, pero soy muy melómano. Bueno, y siempre que vas a un concierto me extraña mucho, siempre me llama la atención, que dentro del programa siempre tienes un par de obras de música contemporánea, que es ese tipo de música que rara vez nadie entiende. Para que la gente vaya al teatro tienes que mezclar en ese programa otras 3 obras de los clásicos clásicos, que es la que la gente afectivamente reconoce como arte, ¿no? Da igual Sostakovich que Mozart, pero música que entiendes como que te está diciendo algo. La otra no. Bueno, ¿por qué? Es decir, ¿qué es lo que ha cambiado en el tipo que está haciendo arte, ¿verdad? Para que su referencia haya dejado de ser la comunicación yo-tú, para convertirse simplemente en un yo mime conmigo, que es un poco como estamos, ¿no? O que me compre el marchante de turno. Ahí ha habido un cambio que empieza muy claramente desde el punto de vista de muchos autores, evidentemente no solo el mío,
a principios del siglo XX de forma muy particular. Bueno, siempre se pone como referencia a La Fontaine de Duchamp, que era un urinario, ¿verdad? Que él presenta además como un seudónimo, Remute, creo recordar, ¿no? Y que demuestra que el discurso sobre el arte ha llegado a tal punto que el discurso prevalece sobre el arte, y si yo os vendo este urinario como una obra de arte, vosotros vais a considerarlo arte, porque a partir de ahora arte es lo que diga yo. Y si lo decís vosotros, queda consagrado. Y nada importa lo que ese señor que pasa por la calle diga, porque eso él ya no cuenta. El arte se desprende por completo del entorno cultural que le ha dado nacimiento. Bueno, y a partir de aquí empecé una serie de reflexiones acerca de estos pecados capitales del arte contemporáneo, que no quiere decir que todo arte contemporáneo sea así, por supuesto, y que no quiere decir tampoco que sea como decir algo moralmente malo, que en ocasiones sí, pero no necesariamente. Es decir, ha habido un camino a todo eso, un camino que es la desaparición de lo visible, ¿no? Había un término en la filosofía alemana postmoderna que es algo así como Unversichtlichkeit, que es la falta de visibilidad, digamos, ¿no? Que desaparecen los referentes visibles, y a partir de ese momento se genera la comunicación artística a partir de la ausencia de referente, de la voluntad del que está hablando más bien, ¿no? Esto significa algo muy importante, y es que el arte desaparece del pueblo. Para empezar, es decir, yo entiendo que después de los abusos de los regímenes totalitarios en Europa particularmente, tanto del nacionalsocialismo como el comunismo, muy particularmente ellos dos, cuando se habla de arte popular, uno tiende siempre a pensar en cromos, kits, ¿no? Donde te aparece pues, una matrona con un haz de trigo o un señor con un tractor, esas cosas que hacían en la Unión Soviética, ¿verdad? Bueno, cierto, eso es un exceso porque es una mutilación, pero el hecho de que la gente no sea capaz de entender el arte que su mismo pueblo produce, objetivamente me parece que es una falta, sobre todo porque esa gente sigue entendiendo, la gente del común sigue entendiendo el arte anterior. Tú vas a cualquier casa popular y raro es el que no tiene un Cristo de Dalí, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Lo entienden. O sea, sigues viendo una comunicación. Cuando la gente va a ver en el Museo del Prado no tiene más que pegar la oreja a lo que te dicen, no los entendidos ni los intelectuales, sino la gente del común, ¿no? Impresiona. Es decir, aquello que buscaba Kant, Burke, lo sublime en el arte, aquello que está sublime es por debajo del umbral de la razón, sigue impresionando, sigue emocionando, la gente lo sigue entendiendo y la gente va a ver el jardín de las delicias del Bosco y sin saber qué coño significa eso, porque es muy complicado entenderlo, da igual, te impresiona. Eso es arte. No ocurre con ninguna obra de las que tú vas a ver en Arco. Y todos hemos conocido, y además no son bromas, aunque lo parecen, esos casos de instalaciones en las exposiciones de arte contemporáneo que la señora de la limpieza en un descuido ha recogido por la mañana pensando que era basura tirada. Creo recordar, y espero no equivocarme, que esto ocurrió, quien lo vivió puede dar fe de ello, en el Cervantes de Nueva York, el Instituto Cervantes de Nueva York, con la exposición de una señora que había hecho una instalación que realmente era un montón de basura en un rincón. Bueno, para ella tendría sentido, para la señora de la limpieza que fue allí tenía un sentido muy claro que era esto hay que limpiarlo y se lo llevó. Bueno, fue un auténtico escandalazo. Pero claro, ¿qué otra cosa es? O sea, ¿para quién has construido tú esa instalación? Para ti, para el catálogo, para el Estado que te ha pagado. ¿Por qué te ha pagado? Porque estás comunicando qué. ¿Qué vinculación hay entre ese artista, era una señora en este caso, y el pueblo del que ha salido, la cultura a la que perteneces? ¿Qué le estás queriendo decir? ¿Cómo puedes extrañarte de que la gente no te reconozca? Ella dirá, yo no tengo por qué depender de mi raíz cultural. Cierto, pero no le pidas que te lo pague, ¿verdad? Y sobre todo no esperes, si tú te desprendes del cordón umbilical que tiene con tu comunidad, no esperes que la comunidad te lo reconozca, es que es ridículo. ¿Tienes derecho al libre vuelo de tu individualidad? Venga, vuela, bien. Pero no me pidas a mí que te agarre con una cuerda. Bueno, todo esto y la constatación de que pasaba muy específicamente en todo el mundo occidental, ¿no? Evidentemente indicaba algo. Y a partir de este libro, que publicó Almuzara, creo que sacaron 2 ediciones y ahora debe estar agotado, si no me equivoco, pero bueno, quizás lo recupere, ahora que la autoedición es fácil, ¿no? Me llevó a muchos debates muy interesantes, por ejemplo, con el director de la Fundación Oteiza en
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, fue genial. Tuvimos un debate de un par de horas sobre arte contemporáneo. Insisto en que no se trataba de la típica crítica elemental al arte contemporáneo. Esto lo hace un niño. No, no lo hace un niño. No es eso lo que estamos discutiendo. Es otra cosa diferente. Es por qué lo has hecho así. ¿Por qué Marc Rothko lo ha hecho así? ¿Por qué ha cogido lo que un niño entendería como un corte de fresa y nata de helado, ¿verdad? Y lo ha convertido en un cuadro y ha ganado millones de dólares con ese cuadro y luego ha saltado por la ventana? Y esta segunda parte no se puede olvidar. Es decir, en esa incapacidad para la expresión de algo inteligible por las dos partes, hay un drama también. Y ese drama es el drama de una cultura, que es la cultura occidental. Vaya parrafada me acabo de soltar para una sola pregunta. A mí me ha parecido impecable y la he disfrutado mucho. Por seguir un poco con su trayectoria, quisiera preguntarle por dos personas que usted ha introducido en buena medida en España. Mencionaba ahora Junger, que es una de ellas. Obviamente Junger estaba muy traducido y Junger, contra lo que se piensa muchas veces, tiene una amplia difusión en español al punto de que Felipe González, con mayor o menor conocimiento de su obra, fue a visitarle y numerosos escritores, incluso algunos impensables, son admiradores secretos o no tan secretos de la obra de Junger. Pero lo que sí que es cierto es que yo creo que en cuanto a la comprensión global del individuo, usted es uno de los mayores responsables de que la obra de Junger se entienda bien en España, porque una cosa es que se le lea, pero a un autor tan sumamente complejo, yo creo que entenderle de manera global es complicado y usted ha ayudado en este sentido. Y el otro personaje, y se lo pregunto junto con Junger, porque puede que tengan relación o puede que no, es Alain de Benoit, quizás cogido como vehículo de todo el movimiento de la nueva derecha francesa. Y no quiero alargarme yo ahora con la pregunta, pero precisamente usted tuvo una más que interesante polémica, para que luego digan que en la derecha no se piensa y no hay polémicas y todo es monolítico. Usted tuvo una más que interesante polémica con otro común amigo, Javier Ruiz Portella, y con Fernández Sánchez Dragó, incluso se podría decir, porque ustedes tres, en cuanto que introductores de la nueva derecha francesa, pues tuvieron esa discrepancia más que interesante, para quien la ha leído con posterioridad, como es mi caso, acerca de la cuestión cristiana y pagana en Claro. esa nueva derecha que está más a la derecha del liberalismo. Entonces le pregunto esto también en relación a Junger, porque Junger, en buena medida, pareciera que estaría en el bando pagano durante buena parte de su obra. Junger obviamente habló del espíritu fáustico y lo conoció de primera mano en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, cuando le lanzaban gases y se veía ante artillería que nunca antes se había visto, pero al final de sus días se convirtió al cristianismo, mientras que ahora Alain de Benoit, que obviamente está al final de sus días, el pobre hombre, que es un hombre mayor, y toda mi Son admiración a 80 Alain de años ya, Benoit, efectivamente. Sí, sí. pues no se ha convertido al cristianismo. Entonces quisiera un poco, con todos estos elementos, que nos cuente un poco sobre estas cuestiones. Son dos largas cuestiones. Bueno, primero, yo de hecho a Junger llego a través de la Nouvelle Droite, de eso que se llama Nueva Derecha, que no es tanto de una ideología como una fábrica de ideas, ¿no? Se llamó en su día Nouvelle Droite, su día es 1968-69, es decir, la mayor parte de la gente que nos está viendo no había nacido aún. Bueno, se llamó así porque era una alternativa al discurso monocorde cultural de la época, donde la doxa de la izquierda, y muy particularmente de la izquierda comunista, era particularmente ominosa, es decir, todo estaba controlado por el discurso. Yo quiero recordar que es la época en la que la gente tenía que seguir, por ejemplo, a pies juntillas, las indicaciones de Roger Garaudy, al que luego conocí, cuando explicaba las purgas de Moscú de los años 30 como los coloquios de Moscú. No podía decirse que había sido un asesinato. Estamos hablando de una época en la que la genética estaba prohibida en la Unión Soviética, y para nuestra izquierda en Occidente y en España también, la genética era una ciencia fascista. Estamos hablando de una época en la que las mediciones de cociente intelectual, por ejemplo, en la medida en que arrojaban datos por rudimentarios que fueran, pero bueno, eran datos, ¿verdad? Como los trabajos de Hans J. Isaac, sobre relación entre etnias y cociente intelectual. Estaba prohibido decirlo porque era fascista. Hablamos de una época, si hoy es muy plúmbeo la dictadura intelectual, en la época también lo era, y quien estaba apretando era la izquierda. Aparece un discurso alternativo, que es el de esta gente joven que empieza, joven entonces, claro, cumple 80 años ahora, claro.
esta gente joven que empieza a trabajar en torno a la revista Nouvelle École muy particularmente, con maestros de lo más variopinto, desde excomunistas como Arthur Koestler hasta tradicionalistas como Vintila Oria, gente del exilio rumano como Stefan Lupasco, o sea, un mundo muy, muy plural, ¿no? Y con un tipo que piensa permanentemente y escribe sin cesar y parece que es que su forma de respirar, que es el de Benoit, y empieza a organizarse un gran movimiento, gran en el sentido de que aparece muchísima gente con unos medios muy razonables, organizando coloquios, escribiendo, etcétera, y se empieza a trabajar la nueva derecha con un discurso muy concreto. Y a partir, por cierto, de una de las fuentes de inspiración de esta Nouvelle Droite, que es Louis Rouget, un filósofo francés, adscrito al círculo del positivismo lógico, austríaco, etcétera, empiezan a incorporar también una digo aquí, estamos, claro, sí, sí. Empieza a aparecer una línea de crítica hacia el cristianismo en tanto que forma de pensamiento, ¿verdad? Como origen del mundo moderno, del pensamiento moderno y en última instancia también de las ideologías del mundo moderno. Louis Rouget parte de una constatación y que yo creo que es bastante transparente, y es que la secularización lo que hace es convertir los grandes temas del cristianismo en ideología. Y la idea de un mundo futuro en el que seremos felices, o sea, el paraíso se convierte en la sociedad sin clases o la sociedad abierta, etcétera, y la idea de la historia que nos lleva a algún lado, que será la redención, se seculariza en el progreso, en el progresismo, la idea del libre albedrío, la idea religiosa del libre albedrío se transforma en la libertad individual, la idea de la igualdad de las almas ante Dios se seculariza y se convierte en el igualitarismo. Bueno, y por tanto, piensan ellos, es evidente que hay una genealogía clara entre el cristianismo y el mundo moderno. Bueno, sí que la hay, pero la hay después de una mutilación, que esto para mí es lo relevante. Es decir, una mutilación esencial que consiste en privar al discurso religioso de su misma esencia, ¿no? Que es Dios, claro. Entonces, cuando tú eliminas a Dios y conviertes el discurso religioso en discurso político, has eliminado lo fundamental del discurso religioso, que es Dios. Te has quedado solo con una traducción terrenal de algo que fue pensado en otro contexto. Y a partir de aquí está ese debate en el que además, si no me equivoco, pues salió un libro incluso, ¿verdad?, con varias contribuciones sobre esta cuestión. La nueva derecha, por lo demás, ha sido y sigue siendo una fuente infinita de reflexiones, porque no han parado de escribir. Hoy hay un montón de autores también, sigue habiendo instituciones como el Institut Iliad, donde aparecen permanentemente, perdón, ya no solo libros, sino actos, congresos, etcétera, y es verdad, yo creo que eso es una evidencia, que precisamente gracias a la capacidad de resistencia intelectual, porque nunca fue otra cosa que eso, de la Nouvelle Droite, de la nueva derecha, ha habido una auténtica explosión del pensamiento alternativo en Francia que aún hoy sigue vivo y sigue funcionando, y pienso por una parte, en gente de derechas de toda la vida, como el recientemente fallecido Patrick Buisson, que ha dejado 3 libros finales extraordinarios al final de su vida, que son La causa del pueblo, El final de un mundo y Decadanza, son soberbios los 3. O gente que estaba más bien adscrita al mundo de la izquierda intelectual y cuyas últimas reflexiones le han acercado muchísimo los planteamientos de la Nouvelle Droite, como Emmanuel Todd, por ejemplo. El último libro de Emmanuel Todd, La derrota de Occidente, es luminoso. Y en el fondo es la incorporación de aquellos elementos que el pensamiento tanto marxista como liberal había apartado, introducirlos de nuevo en el análisis para tratar de entender lo que está pasando y por qué, ¿no? Dentro de este complejísimo magma intelectual que es la nueva derecha, una parte importante fue la recuperación de los autores no conformistas de los años 30, franceses, alemanes, también españoles. Por ejemplo, ellos recuperan a Ortega, Proudhon, Ursúa, ¿no? Y muy en particular los de lo que Armin Mohler llama la revolución conservadora alemana, donde está Spengler, que ya es la segunda vez que sale aquí, y eso no debe ser bueno. Hay otros, Arthur Müller von den Bruck, Ernst von Salomon, algunos precursores, es verdad, del nacionalsocialismo, otros víctimas del nacionalsocialismo, como Jung, ¿no?
no Carl Gustav, sino el otro Junger, y Ernst Junger. Ernst Junger, que ocupa un lugar absolutamente singular, porque él era una persona singular. Mira, ya que estamos, voy a compartir contigo y con nuestros amigos un regalo que me hicieron precisamente en París. Un viejo compañero formado como artista precisamente en el ámbito de la Nouvelle Droite y que me regaló un retrato que él ha hecho de Ernst Junger en los años, esto es, sí, 30 y muchos. Esto es Jean-François Kahn, así se llama, pero aquí, es un Junger precioso. Una maravilla, así que aprovecho para darle desde aquí un abrazo y las gracias por este regalo que aún no he enmarcado y que en algún momento enmarcaré, pero me resulta tan grato mirarlo así. Bueno, efectivamente yo a Junger dediqué mi tesis doctoral, porque es un autor que me fascinó completamente. Me fascinó inicialmente por este tipo de cosas por las que a uno cuando es joven le fascinan los personajes, que es por cierto deseo de emulación, fundamentalmente, y también por determinada familiaridad con uno mismo, ¿no? No porque yo tenga nada en mi vida en cuanto a Junger, es un personaje descomunal, yo no, pero sí hay elementos de la propia vida de uno que te hacen que te aproximes más a un personaje. Yo a los 17 años lo dejé todo para irme al ejército y él también. Son esas bobadas al final que ya lo decía Baroja, ¿no? Juventud, egolatría, bueno, las que hace que uno se acerque más o menos a un personaje en determinado momento. Yo me acerqué a Junger a partir de ahí y lo descubrí muy fundamentalmente en el mundo de la nueva derecha, donde se recuperaron muchísimos de los elementos con los que Junger critica el mundo moderno. Critica y se sumerge, porque Junger era eso, ¿eh? Es decir, Junger, que es un crítico muy profundo, muy acerado del mundo moderno, al mismo tiempo es el tipo que se sumerge en él. Yo creo que tú has citado antes las trincheras de la Primera Guerra Mundial y me parece que es el mejor ejemplo. Es decir, lo que hace a Junger gigante en el mundo de los autores que han hecho la guerra y escriben sobre ella es que la mayor parte de ellos, y no se les puede reprochar, escriben cuánto sufrieron. Y él no. Él lo cuenta también, pero lo cuenta como podría contar lo que le está pasando a otro o lo que le está pasando a una piedra. Lo que a él le interesa no es eso. Lo que a él le interesa es, por decirlo en 3 palabras, fuimos a aquella guerra cantando como si en los tiempos de las guerras napoleónicas, ¿verdad? Incluso los colores de los uniformes. Y a los pocos meses descubrimos que aquello era otro mundo, que parecía la boca del infierno, donde aparecían humo por todas partes, balas por todas partes, donde en el primer minuto, el minuto loco que decían los historiadores ingleses de la guerra, ha muerto más gente que en cualquier batalla de los siglos anteriores, ¿verdad? Y de repente aparecen aparatos que vuelan soltando bombas y elefantes mecánicos, los carros de combate sobre las trincheras. O sea, el mundo de repente se ha dado la vuelta. Y la persona, que todavía a principios del siglo XX parecía el rey del universo, evidentemente ya no lo es. Ahora ha aparecido una cosa que se llama la máquina. ¿Que la guía a la gente? Sí, es verdad, pero la guía porque la máquina quiere. A partir de aquí empieza una reflexión sobre la técnica que a Junger le va a llevar muy lejos y en general a toda esta gente. Pensamos en una película como La Metrópolis de Fritz Lang, por ejemplo, que es del 29, si no recuerdo mal. Igual era antes. La guionista es Thea von Harbu. Es una pareja muy interesante porque Thea von Harbu era nazi, Fritz Lang no lo era. De hecho, Lang tiene que marcharse de Alemania, ¿no? Y dejan una película como Metrópolis, donde hay una escena que para mí es crucial, que es la de un tipo cuyo trabajo consiste, un obrero, cuyo trabajo consiste en estar permanentemente ajustando las máquinas de un reloj. O sea, no es el hombre el amo de la máquina, es la máquina la dueña del hombre, ¿no? Bueno, ese mundo, que es en buena medida el mundo contemporáneo, va a dar lugar a una serie de reflexiones metafísicas muy importantes, en el sentido de que, insisto, no se trata de condenar el mundo moderno, que está bien y seguramente es necesario, pero yo lo condeno. Pero da igual que yo lo condene porque ahí está, es decir, lo que hay que tratar es de entenderlo, ¿verdad? Y en su caso ver cómo eres capaz de ir más allá. En ese ir más allá, Junger termina alumbrando un libro como El Trabajador, que es la adaptación del entorno político humano de la comunidad al nuevo espíritu que ha impuesto la técnica, la máquina, visto por muchos como una prefiguración del régimen nacionalsocialista. Yo no estoy de acuerdo en eso. Tuve en mi doctorado de políticas
en la época en la que había grandes maestros en la Universidad Española, tuve una bronca con Antonio Elorza que duró 2 horas. Fue maravillosa, porque Elorza es un tipo muy dogmático, porque es un comunista de viejo estilo, pero no es nada sectario, con lo cual te deja que le lleves la contraria. Luego él te va a zurrar, pero es ese tipo de debates que da gusto tener, ¿no? Y estuvimos, yo de doctorando y él de director del seminario, discutiendo 2 horas en torno al trabajador de Junger. Él lo veía desde un punto de vista puramente marxista-leninista, es decir, este libro es una prefiguración del tipo de totalitarismo técnico que quiere imponer el Partido Nacional Socialista. Pues sí, pero es que no es verdad. Primero, el totalitarismo nazi no era un totalitarismo técnico. De hecho, en todo su repertorio emocional era más folkis, agrario, etcétera, que otra cosa, ¿verdad? Y además Junger no está proponiendo un programa político, está reflejando un estado de hecho, para el que efectivamente la Alemania industrial vale, sí, pero también el Nueva York industrial. Él está definiendo un mundo nuevo, un mundo en el que al hombre se le ha puesto de repente un traje distinto y ese traje es el traje técnico. A partir de ahí él empieza un diálogo muy interesante con Heidegger, y un libro fundamental desde mi punto de vista, pues un intercambio en realidad acerca de cómo superar el nihilismo, ¿no? Bueno, Junger tiene su propio camino. Junger tiene su propia reflexión. Reflexión ciertamente trufada de, por una parte, variaciones de carácter estético, porque él fundamentalmente es un esteta, no es más que un filósofo, y también biográficas personales, que le afectan de una forma enorme, a pesar de que él trate siempre de mantener esa mirada ática por encima de los acontecimientos, ¿no? Junger muy rápidamente, aunque es inicialmente recibido por los círculos nacionalistas alemanes en los años 20-30 como un héroe, ciertamente lo era el oficial más condecorado en la Primera Guerra Mundial, 7 vidas, la cruz la orden por el mérito, etcétera, ¿no? No dejaba de ser un tipo raro a ojos de lo que se iba imponiendo, que no era el segundo de la revolución conservadora del que antes hablaba, ¿verdad?, sino otra cosa diferente, en torno a Hitler. Un Hitler que en aquellas iniciales reuniones de los estetas de los años 20 y tal, donde había de todo, dadaístas, Gottfried Benn, yo qué sé, él iba allí a escuchar y no hablaba nunca. Y le decían, Herr Hitler, ¿qué tiene usted que decir? Y él solo contestaba, Ich bin die Trommel, yo soy el tambor, no decía nada más, yo soy el tambor. Bueno, él se había atribuido esa, no decía nunca nada, pero es verdad que dentro de ese entorno, a pesar de que luego salió otra cosa distinta, Junger seguía gozando de cierta, digamos, protección por su propia biografía. Él tiene que apartarse de Berlín por lo irrespirable de la atmósfera, termina acudiendo al sur, donde luego volverá, por cierto, después de la guerra, perseguido, pero protegido personalmente por Hitler, como luego le protegerán, por cierto, las izquierdas. Es decir, Junger era un tipo al que no se podía tocar. ¿Por qué? Pues porque era el héroe de la Primera Guerra Mundial, en él había millones de alemanes que se sentían personificados al margen de inclinaciones políticas. Y publica un libro que es Los acantilados de mármol, que ha sido visto después como una prefiguración de lo que iba a ser la gran represión del totalitarismo nacionalsocialista sobre los alemanes. Esto Junger lo escribe, por cierto, mucho antes de que empiece la represión de los campos de concentración, etcétera, ¿no? Él dice que es un sueño que tiene después de una conversación con un amigo exiliado en Suiza. Bueno, después de ese libro van a por él, pero Hitler le protege. A Junger no se le puede tocar porque perderías apoyo popular, etc. Empieza la Segunda Guerra Mundial y le movilizan. Él había hecho la Primera Guerra Mundial, había llegado a teniente, había permanecido en el ejército un par de años, 3 años más, luego se había dedicado al arte, le movilizan y en aquel momento él tiene, si no me equivoco, 45 años ya, le movilizan como capitán y le mandan a Francia en el ejército de ocupación en tareas fundamentalmente de Estado Mayor, bajo las órdenes de un personaje de estos interesantísimos de la historia de Europa, que es Speidel, que era su jefe directo. Bueno, en esa posición de oficial del Estado Mayor, él tiene una vida en París de lo más particular, vive muy intensamente la realidad del París ocupado, que era la del colaboracionismo prácticamente pleno. Es decir, no había, la resistencia ha sido una construcción, no digo que no lo hubiera, pero en aquel momento ha sido una construcción muy, muy, muy posterior.
su hijo se mete en un lío. Ernst critica a Hitler, su hijo estaba metido en un regimiento, le mandan en castigo a un batallón expedicionario de la Infantería de Marina, quiero recordar, en Italia. Van a matarle. Él tiene que mover Roma con Santiago, va con su mujer a Alemania a tratar de sacar al hijo de allí. Finalmente al hijo le matan de un tiro por la espalda en Carrara, en los acantilados de mármol de Carrara, como decía el propio Junger, ¿no? Es un impacto brutal para él. Ya antes, el año antes en París, había sido una depresión formidable. Él redescubre la literatura religiosa y en particular el Antiguo Testamento en sus diarios, es una cosa que se ve muy claramente en esa situación. Tiene una experiencia realmente alucinante, un poco como de Apocalypse Now, cuando le mandan a Rusia secretamente para tratar de encontrar entre las tropas alemanas que están en el frente ruso generales que puedan levantarse contra Hitler. Él vuelve deprimido diciendo que solo ha encontrado trabajadores en el sentido de su propio libro, es decir, gente que se ha hecho, ¿verdad? Que se ha ahormado al propio molde que imponía la técnica. Forma parte de la red de conspiradores del año 44, forma parte escribiendo un libro que es La Paz, cuyo primer lector será el mariscal Rommel, ¿no? Y finalmente, después del golpe de julio del 44, que fracasa como todo el mundo sabe, el de la bomba de von Stauffenberg, el del parche y todo eso, él vuelve a Alemania hasta el final de la guerra, donde consigue sobrevivir no sin dificultad. Todo este camino es Junger siempre, siempre es él. O sea, realmente él nunca se ha adscrito a nada. No era un defensor de la Alemania imperial frente a las revoluciones comunistas, aunque estuvo contra las revoluciones comunistas del 19, después de la Primera Guerra Mundial. No había formado parte del aparato del Partido Nacional Socialista ni de ningún otro de los que en aquel momento concurrían por el voto nacional popular. Durante la Segunda Guerra Mundial trató de mantenerse siempre como él, nada más que él. Esa imagen que tantas veces se le ha reprochado de subirse a la azotea del Hotel Majestic de París a observar los bombardeos sobre la ciudad con un vaso de vino, buen vino. Y después de la Segunda Guerra Mundial se negará a rellenar formularios de desnazificación, tendrá una vida complicada, pero finalmente le protegerá, digamos, su propia historia. Y además, en el caso concreto de la Segunda Guerra Mundial, ostras, era el autor de los acantilados de mármol. Es decir, él no había sido un nazi, pero jamás consentiría por pura estética que le consideraran, ahora que todo había caído, un antinazi. Él no se iba a subir a ese carro. Así que siguió manteniendo su posición, que tradujo en un libro que se llama La Emboscadura, que es un libro maravilloso y que yo creo que aconsejo hoy a todos los lectores, porque me parece que está muy bien para entender la situación contemporánea en la que hay un poder que por todas partes nos resulta desmesurado, excesivo, absolutamente inabarcable. Hagamos lo que hagamos, él siempre va a poder más. Pero bueno, queda el ámbito de libertad de la persona singular, ¿no? Y ese ámbito de libertad no tiene por qué ser solo la libertad interior. Hay más formas de llevarlas a la realidad, a la práctica. Y eso está en The Waldgänger, en realidad, La Emboscadura, ¿no? Una traducción maravillosa, como todas, de Andrés Sánchez Pascual, que retrata muy bien lo que era en principio, cuando él lo escribe, la percepción de la propia vida que podía tener el alemán, el europeo en general, de los años 50, ¿no? Pero que hoy, medio siglo después, más de medio siglo después, para mí resulta enormemente inspiradora. Y al final de su vida, efectivamente, él, que nunca había abandonado la relación con lo religioso, se convierte al catolicismo. Y además no le da gran importancia desde el punto de vista público. Es decir, él no se dirige al mundo diciendo, señores, he llegado al final de mi vida, me voy a convertir. No, es algo de lo que se entera la gente más cercana. ¿No? Mi amigo Luis Fraga, que le conocí muy bien, en la época en la que yo tuve el honor de conocerle personalmente, que es cuando pudimos traerle aquí a la Universidad Complutense, cuando los cursos del Escorial, ¿verdad? Ella se había convertido, pero era un hombre de prácticamente 100 años, aunque daba gusto verle subir las escaleras de caracol de la Biblioteca del Senado, por ejemplo. Es asombroso cómo alguien con esa edad puede moverse así, pero evidentemente hablaba poco, ¿no? Miraba mucho, fíjate. Bueno, me estoy enrollando mucho, pero fíjate, o sea, le llevamos a los toros. Esto hay que atribuírselo fundamentalmente a Luis Fraga. Él tenía muchas ganas de ir a los toros. Y
Bueno, le llevamos una corrida, muy buena, una barrera y tal. La corrida fue un desastre. O sea, no mencionaré el nombre de los toreros, más que nada por piedad. Lo alucinante es que durante toda la corrida, Ernst Junger estuvo con los prismáticos, ¿no? Y no porque estuviéramos lejos, sino porque, como él nos explicó después, lo que le interesaba sobre todo de la fiesta era la cara del torero. Es decir, cómo expresabas el dolor y el miedo, ¿no? Y cómo ese hombre, que ante una situación objetiva, que es la de un animal que te puede matar, está reaccionando. Y cómo está relacionándose con el mundo extremadamente hostil, que es el de unas astas así, ¿no? Y estuvo todo el tiempo mirando él. Uno de sus últimos libros es precisamente El dolor sobre el dolor, o últimos, en fin. La idea de que el dolor es inevitable e irrenunciable, forma parte, digamos, de la circunstancia humana, de la condición humana. Al final, Junger lo que ha sido, desde mi punto de vista, es ante todo un esteta, un poeta, y en buena medida un filósofo, en la medida en que todo poeta que quiera serlo lo va a ser, capaz de expresar la situación del hombre de toda la vida, de la condición humana, en la circunstancia presente, la circunstancia contemporánea. Para mí es una fuente infinita, lo ha sido siempre una fuente infinita de reflexión, efectivamente. Y para la nueva derecha, y así cerramos un poco el círculo de esta larguísima explicación, también lo ha sido porque es uno de esos autores que te permiten formular una crítica de la modernidad que no sea la crítica clásica reaccionaria, que es una crítica que tiene muchas cosas importantes, la reaccionaria. O sea, no puedes desdeñarla por el hecho de ser antigua, no. Pero evidentemente está hecha antes de. Lo interesante es poder recuperar después de y ver lo que ha habido objetivamente de incorporaciones a nuestro ser, a las que ya no podemos renunciar en el propio camino moderno, que nos ha transformado. Y toda crítica, inevitablemente, a ese camino moderno ha de hacerse desde el punto de vista del hombre que ya ha nacido después del camino moderno. En ese sentido, la obra de Junger sigue siendo una fuente de reflexiones infinita, absolutamente. Bueno, pues me ha encantado la respuesta y sobre todo me ha gustado mucho que nos muestre a cámara ese retrato de Junger, que efectivamente es maravilloso y desde luego pues también hay que decir que es bastante mejor que lo que se suele mostrar en Arco. Por terminar, la última pregunta que le quiero hacer es porque, bueno, ha sacado a colación la película Metrópolis y en algún que otro comentario que ha hecho en nuestro programa ha mencionado distintas distopías. Usted es autor de una distopía que siento no tener aquí, pero que tenga un formato físico, sí. Que es El final de los tiempos. Yes. Yo primero me hice con el primer tomo, que lo encontré de casualidad, y después me encontré con ya la edición completa que estaba en Secoitia, publicada de hace unos años. Y es una... volúmenes. Así aparecieron en Altera en volúmenes distintos, el final del dolor, la muerte, y luego aparecieron en Secotia los dos volúmenes juntos en un solo volumen, efectivamente, que es el final de los tiempos. Pendiente de que escriba una tercera parte que algún día escribiré, creo yo, cuando vea con mayor claridad, como Goethe en su Fausto, ¿verdad?, cuál puede ser el final. Claro, yo encontré el primer tomo y el segundo no, y ya me hice con la edición completa, y leyéndolo no pude quitarme de la cabeza distintas distopías clásicas, pero sobre todo una que no es tan conocida como las de Orwell y Huxley, que es la de Hugh Benson, El Señor del Mundo. No sé si fue una influencia, pero lo tuve bastante presente. Y bueno, digamos que no hemos tocado demasiado su trabajo con Historia de España y no nos va a dar tiempo, pero sí que uniendo este interés por las distopías que tiene usted, tanto como lector como escritor, con la idea de España, de una España que está al final también, y que puede ser el final de su recorrido, bien puede ser el final de un ciclo y el inicio de otro, que supondría un renacimiento, ¿no? Porque al final el Kali Yuga, que es una situación epocal, pero que también afecta a España de manera particular, se puede entender o bien como un apocalipsis, como un final sin más, como una distopía que es apocalíptica, o bien se puede entender como una distopía que es últimos estertores antes de un renacimiento. Entonces, en ese sentido, tanto como lector como autor de distopías, quisiera preguntarle por ya directamente cómo ve usted el Kali Yuga, cómo ve usted el fin de los tiempos, de manera apocalíptica o de manera de renacimiento cíclico. Es decir, ¿es usted más bien un pesimista con respecto al futuro de España, de Europa, de Occidente,
o cree o guarda cierto optimismo? Yo siempre me acuerdo de una idea de la historia que predicaba mucho Guillaume Fay, que era uno de los grandes nombres, luego enormemente revoltoso, de la Nouvelle Droite, ¿no? Cuando en los cursos de verano y todas aquellas cosas retomaba un día de Nietzsche para explicarnos que la historia realmente no es una línea que nos lleve a ningún lado necesariamente. Progreso, por ejemplo, tampoco para abajo, ¿eh? Ni es tampoco uno de esos ciclos permanentes que en el que todo se está repitiendo continuamente, sino que más bien es como un ovillo de lana, ¿no? Es decir, es una esfera, es verdad que siempre damos vueltas, pero en cada vuelta hay una nueva dirección, ¿no? Nosotros no podemos dejar de vivir como hemos vivido siempre como seres humanos, puesto que lo somos, con lo cual siempre haremos lo mismo, cometeremos los mismos errores fatalmente, sí, cierto. Pero en cada giro tenemos la opción de hacerlo girar o al menos intentarlo en una dirección distinta, ¿no? Bueno, pues yo me lo represento así. A mí me parece que evidentemente hoy estamos al final de un ciclo en muchos aspectos, ¿no? Muchísimos. No solo en España, y esto es muy importante también sacarlo. Hablabas antes de cómo contar esto en televisión, es muy difícil. Quiero decir, al final tú estás contando la crisis contemporánea y la gente dice, porque Yolanda Díaz. Sí, pero Yolanda es un epifenómeno, es decir, es como la espuma que queda encima del café con leche, o sea, la coges con la cuchara y la tiras o te la comes, porque a veces está muy rica. Bueno, lo importante es el proceso de fondo, ¿no? Yo creo que en ese proceso, que no podemos saber cómo va a acabar, porque si no seríamos omniscientes, tenemos la opción de intentar dar el giro, aunque sea un intento desesperado, pero eso es la forma específicamente europea de estar en el mundo, es la forma trágica, de la tragedia en el sentido etimológico del término, que creo que recordar que era el canto del macho cabrío, creo recordar que era el origen griego etimológicamente de la palabra, ¿verdad? Y el moverlo porque es lo que tienes que hacer, ¿no? Hay una imagen clásica que es me parece que es de Polibio, un historiador romano en todo caso, hablando de los frisios cuando tienen los cimbrios, perdón, cuando tienen un maremoto en sus costas, ¿verdad? Y realmente no saben qué hacer, están perdidos. Entonces, como están perdidos y no saben qué hacer, lo que hacen es coger las espadas y sumergirse en la mar para luchar contra las olas porque no puedes hacer otra cosa. Bueno, hay que luchar contra las olas, simplemente. Es decir, lo que vaya a pasar es absolutamente imposible saberlo. La gente que tiene mucha fe realmente cree que dentro de las líneas del apocalipsis es posible verificar lo que nos va a pasar. Y yo he oído infinidad de reflexiones sumamente serias, nada frikis, en fin, sobre esto, y me parecen muy importantes, muy interesantes. Yo lamentablemente no soy capaz de sentirlo así emocionalmente. Creo que uno tiene una idea de lo bueno, de lo bello, de lo justo, que por otra parte se corresponde con lo que ha sido la idea tradicional dentro de la cultura europea y que vale la pena luchar por ella en esta nueva vuelta de hilo sobre el ovillo, en esta nueva marea de olas que están llegando y que es verdad que nos están enfrentando a una realidad terminal y algo se acaba, es verdad. ¿Qué va a venir después? Bueno, no lo sabemos y en alguna medida depende de nosotros. Y aunque no dependiera, creo que no tenemos derecho a perdernos el festín. Te he perdido el audio, perdóname, Guillermo. Sí. Te he perdido. Nada, se me tenía desconectado el micrófono y estaba hablando sin escuchar nada. Quería agradecerle que nos haya dedicado este tiempo, quería agradecerle también ya a nivel más personal y públicamente sus programas que a mí me cogieron en la adolescencia, el descubrimiento de su labor audiovisual y bueno, me cogieron siendo yo prácticamente un podemita y me quitaron rápido la tontería con un par de pasaditas de sentido común. Así que bueno, en ese sentido le quiero dar las gracias y le quiero dar las gracias porque más o menos 10 años después me haya concedido amablemente esta entrevista, que espero que haya sido de provecho para los espectadores, que a buen seguro saben dónde encontrarle si les ha gustado lo que ha dicho, ya saben, en El Gato al Agua prácticamente todas las noches de la semana, y sus libros, como por ejemplo los libros a día de hoy más difíciles de encontrar, lo cual también los hace más valiosos en cierto sentido, como los 8 pecados capitales del arte contemporáneo. Pero bueno, si no se quieren molestar, no tienen más que entrar en la casa del libro o la librería del barrio más cercana y es más que probable que tengan libros de José Javier Esparza, como por ejemplo Te voy a contar tu historia, La gran epopeya de España, en la Escuela de los Libros, su última publicación. Así que muchas gracias, José Javier. Gracias también a los espectadores por haber llegado hasta este punto del programa y volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.